supongo para la clase que viene van a tener la planta industrial, subir la autogestión y las condiciones de la planilla de cómo asignar de acuerdo a su número de grupo las distintas cargas internamente. Eso por un lado. Con esos planos, ustedes van a desarrollar el sistema de iluminación. Hoy vamos a ver criterios generales y la clase que viene vamos a ver una metodología de cálculo. ¿Estamos? ¿Qué significa esto? Ustedes van a poder, con los criterios que veamos hoy, más la metodología de cálculo, es prácticamente una receta de cocina, se podría decir, en la que ustedes van a poder implementar o realizar los cálculos para verificar el diseño del sistema de iluminación realizado en ese planta. ¿Estamos? ¿Qué es lo complicado? Bueno, por ahí lo complicado es la selección o la definición de determinados criterios iniciales sobre las determinadas áreas a iluminar, que eso es lo que lo que generalmente se genera la mayor cantidad de dudas. Entonces, por ahí ustedes van a ir siguiendo las filminas y no les van a surgir muchos interrogantes ahora, pero cuando traten de bajar a tierra y vayan haciendo trabajo práctico, se van a encontrar con situaciones distintas en las que por ahí va a depender más de su criterio de selección o las decisiones que tomen, ¿no? La clase que viene, nosotros vamos a ver la metodología de cálculo y ese día vamos a establecer juntos una fecha de entrega. Estamos bastante comprimidos con las fechas. Lo ideal sería que nos tomemos 2 semanas para la realización de trabajo y ya la posterior entrega. No sé si ya en alguna de las otras unidades ustedes tienen ya asignado un trabajo práctico, pero la idea sería no dilatar mucho la entrega del trabajo práctico de iluminación, porque una vez que terminemos de ver fuerza motriz, ya también vamos a definir una fecha y hora de entrega para el trabajo de fuerza motriz, y también ustedes van a tener asociados parciales, como también acá en Industriales Técnicos vamos a tomar parcial de lo que vamos a ver en clase. Y si nos tomamos mucho tiempo para la entrega de los trabajos, por ahí se les puede empezar a juntar con trabajos de otras materias. Entonces por ahí, mientras más rápido lo hagan, apenas terminemos de ver las cosas y definamos la fecha, ustedes ya se van liberando y van a entrar a fines del primer cuatrimestre liberados de trabajo práctico para encarar los parciales. Eso es un poco la idea. Pero por ahí si ustedes, en la fecha que decidimos, ven que justo esa semana tienen muchos parciales, mucha entrega de trabajo y definimos una semana más o etcétera, no pasa nada. ¿Estamos? La idea es que una vez que entre todos definamos la fecha y hora de entrega, ya eso lo respetamos a rajatabla. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. A ver. Independientemente de la entrega de los trabajos prácticos, hoy es 14. Tenemos, bueno, son 1, 2, 3, 4, hasta el 12 de mayo vamos a tener clases. Y a la clase siguiente tenemos asignada el 19 de mayo el parcial. ¿Estamos? El parcial va a ser un parcial múltiple choice. Sí, el 19 de mayo tenemos agendado el parcial como curso. ¿Estamos? Ese va a ser un parcial de los temas que vamos a ver en clase relacionados a iluminación y fuerza motriz. ¿Estamos? Por ahí necesito que me respondan porque no sé si le estoy agarrando la pared o... El 19 de mayo, profe, agendamos el parcial entonces. Sí. Profe, una consulta. Si por X causa llegamos a tener una modificación en la fecha, algo, lo vemos en su momento, pero
por planificación, lo que sería un parcial relacionado solamente a fuerza motriz e iluminación. ¿Estamos? O sea, solamente la parte que vamos a ver nosotros sería el 19 de mayo. ¿Estamos? Y el miércoles que viene, que vamos a terminar de ver iluminación, vamos a definir la fecha de entrega del trabajo práctico de iluminación. Y el 5 de mayo, que es la fecha anterior al parcial, que vamos a terminar de ver fuerza motriz, vamos a definir una fecha de entrega del trabajo práctico de fuerza motriz. ¿Estamos? Profe, perdón, ¿le hago una consulta? Sí. Yo tuve un problema de inscripción, bueno, me cambié de curso y bueno, la clase pasada yo hablé con el ingeniero que estaba en la clase para preguntarle, no tenía grupo, entonces, bueno, conseguí un grupo que son 4. Sí. ¿Me puedo sumar a ese grupo y ser 5? ¿Hay algún problema? Por mí no, pero eso lo maneja el ingeniero Quinteros, así que... O sea que no me pude comunicar con él, o le mando un mail, o espero la clase que viene, para no esperar más tiempo y ya, bueno, voy a tener el grupo asignado. Bueno, ¿les ha pasado el mail Quinteros? Generalmente responde. Yo la verdad no sé si es el que me pasaron a mí, es correcto, por eso no sé. A ver, un segundito y te lo paso. Bueno, ¿alguna otra cosita, chicos? Así vamos aprovechando y ya arrancamos. Creo que no, profe. A ver cómo es el mail de Quinteros. Ahí lo pasaron por chat, profe. Ah, bueno, espectacular. Es cquinteros@frc.utn.edu.ar. ¿Puede dejar el suyo, profe, en el chat también, por las dudas? Sí, sí, ahí les paso mi dato de contacto. Bueno, ¿está bien? No sé si lo repetí, pero sí, lo repetí, perdón. Y mi contacto Muchas gracias, profe. es... Este es el mail de la facultad mío, ¿estamos? Les pido que me lo manden ahí por una cuestión de organización. ¿Estamos? Yo este mail lo tengo ligado al Gmail personal. Así que los recibo directamente a todos los mensajes suyos. Ustedes mándenlo tranquilo acá, a mdmarcha@frc.utn.edu.ar. Es por una cuestión de organización, porque si no tengo muchos correos de distintos frentes y se me arma mucho lío al momento de responder. ¿Estamos? Profe, Sí. perdón, ¿puede ser que el mensaje se lo haya mandado a alguien por privado? Porque no me aparece en el chat. Puede ser, ¿eh? Como que abajo, ahí apareció. Ahí apareció. Gracias. Me parece que sí, estaba configurado todos en la sala de espera. O sea, los que están en sala de espera también el mensaje y los otros no. Una cosa medio rara. Bueno, ¿estamos? ¿Qué más les está por decir? No sé de qué forma yo les podría pasar a ustedes. No sé si por ahí en los otros cursos me piden que grabemos la clase o bueno, el material en PDF ya lo tienen, pero si por ahí ustedes quieren que de alguna forma les suba el link de la clase o algo de eso, me dicen y no hay ningún problema. Si no tiene problema, profe, en grabarla y después compartirla, estaría bueno. Bueno. Gracias.
¿A quién le mando el link? ¿Cómo hacemos con eso? No sé si se pueden subir en la UB y eso, y si no, no sé cómo se pueden compartir. Bueno. Por Drive, profe, se pueden subir las clases. Claro, Sí, si no, YouTube. Sí, yo lo que hago, le grabo a mi compu y después le mando el link de WeTransfer. Entonces ustedes hacen clic y se les descarga directamente. Listo. Perfecto, profe. ¿Ustedes tienen algún grupo de WhatsApp o algo al que yo les pueda enviar? Grupo en Telegram, creo. Bien. Si no, profe, también se puede por autogestión. Nos manda un mensaje por autogestión con el link y ahí lo podemos descargar. Bueno, listo. Lo hacemos así entonces. Bueno, perfecto, chicos. Vamos a arrancar entonces. Básicamente, nosotros nos vamos a abocar a lo que es toda la parte eléctrica que compete en la industria, y dentro de toda esa alimentación o el suministro, vamos a focalizarnos en lo que es no para entrar gente. Vamos a hacer hincapié en lo que es el sistema de alimentación de fuerza motriz y el sistema de iluminación. ¿Por qué vamos a arrancar al revés? Generalmente siempre arrancamos dando fuerza motriz. Hemos decidido arrancar por el sistema de iluminación por la cuestión de que ustedes, al desarrollar el cálculo del sistema de iluminación, obtienen una cantidad de luminarias instaladas en los distintos sectores de esa industria, y con ese dato van a obtener un valor de potencia en el sistema de iluminación. Entonces, la idea es que... Profe, sí. Perdón, ¿puede grabar? Ah, ahí está. Bueno, ya, esta vez me acordé, siempre me olvido. Pero bueno, gracias por recordarme, por las dudas. ¿Por qué arrancamos por el sistema de iluminación? Lo que sí les voy a pedir, chicos, voy a configurar distinto el link, o que entren todos más o menos a la misma hora, porque si no, no arranco más de tanto darle ahí. En calidad, el profe hizo coanfitrión a un alumno y iba admitiendo él dos. No sé si bueno, parece. ¿Se puede hacer alguien anfitrión en este momento? Romina del Valle Borghetti, sos coanfitrión, así que anda habilitando a los compañeros que se vayan sumando de aquí en adelante. Bueno, ¿por qué decidimos arrancar por el sistema de iluminación? Por una cuestión de que ustedes, cuando desarrollen el trabajo, van a llegar a un sistema de iluminación, lo van a desarrollar, y en base a eso van a obtener una potencia en sistema de iluminación. Entonces, cuando después vayamos al sistema de fuerza motriz, ustedes van a tomar ese valor de potencia y lo van a incluir como una carga o un sistema o una cantidad de cargas a alimentar desde el sistema de fuerza motriz. ¿Estamos? Esa es la razón por la que arrancamos con el seminario de iluminación primero. ¿Estamos? Si lo hubiéramos arrancado al revés, ¿cuál es el problema que tenemos? Ustedes desarrollan el sistema de fuerza motriz, además es un poco más extenso el desarrollo de fuerza motriz, y tienen que estimar la potencia de iluminación, y cuando hacen el sistema de iluminación, que obtienen ese valor, queda como inconsistente el trabajo con lo que desarrollaron anteriormente. ¿Estamos? Porque en uno lo estimaron
y después, en el desarrollo del sistema propiamente dicho, ya la potencia es distinta. ¿Estamos? Así que esa sería la razón. Hoy vamos a ver todas las características principales de la luz. ¿Estamos? Vamos a ver las magnitudes fotométricas que se utilizan en luminotecnia. Vamos a ver los tipos de lámparas, luminarias y los sistemas de iluminación. Entonces, todo lo que vamos a desarrollar en el día de hoy es relacionado a todos los criterios o fundamentos principales que ustedes van a tener que tener en cuenta para aplicarlos en cada uno de los ambientes o los puestos de trabajo de la industria sobre la que van a realizar el trabajo. ¿Vamos? Otra cosita que les quería aclarar es que en la clase que viene, que vamos a ver el método de cálculo, van a ver que es un método que tiene una determinada cantidad de pasos hacia ahí. ¿Estamos? Entonces, todos estos criterios que estamos evaluando tienen como fin, como meta, lograr un sistema de iluminación con dos aspectos fundamentales. El primero es que sea técnicamente viable. ¿Estamos? O sea, la idea es que nosotros realicemos una ingeniería o un proyecto de iluminación en el que, si bien no estamos haciendo un análisis económico, tengamos en cuenta que siempre, en la implementación de cualquier proyecto, tenemos que tener en cuenta la parte económica. Y por otro lado, aparte de la parte técnica, tenemos que lograr un determinado valor de confort visual sobre las personas que van a utilizar esa instalación. ¿Vamos? Entonces, esas son las dos premisas básicas sobre las cuales siempre tenemos que orientar el desarrollo del proyecto. Con respecto a la luz, nosotros, ¿qué podemos definir? Nosotros, siempre está a nivel físico el concepto de que la luz es una onda electromagnética y también es un fotón. Por ahí, para explicarlo, podemos ver que la luz que impacta sobre nuestros ojos y se forma la imagen en la retina, solo es visible determinadas longitudes de onda, para nuestro caso, para el ojo humano. ¿Estamos? Estas longitudes de onda van desde los 330 hasta los 780 nanómetros aproximadamente. ¿Estamos? Entonces, nuestro ojo tiene la capacidad de ver esa longitud de onda. ¿Estamos? Pero con distintos grados de sensibilidad dentro de ese espectro de longitudes de onda. ¿Estamos? Podemos ver acá, en esta curva de distribución, que la máxima longitud de onda para la cual nuestro ojo tiene sensibilidad es aproximadamente dentro de los 550 nanómetros. ¿Estamos? Si nosotros vemos todo el espectro electromagnético, entonces, si nosotros tomamos todas las longitudes de onda que podemos considerar, vemos que solo una pequeña porción es lo que podemos captar como espectro de onda visible por nuestros ojos. ¿Estamos? En los extremos superiores, a medida que aumenta la frecuencia, la longitud de onda es menor. ¿Estamos? Entonces ya nos encontramos con longitud de onda dentro de lo que son rayos ultravioleta. ¿Estamos? Esa longitud de onda se encuentran fuera del espectro que es visible por nuestros ojos, y al igual que los rayos infrarrojos. ¿Estamos? Que son longitudes de onda más largas a frecuencias menores. ¿Estamos? A ver, ¿qué es lo que es el color? Entonces, si nosotros estamos recibiendo el impacto de nuestro ojo de determinadas longitudes de onda, estamos formando una determinada imagen y, en base a la configuración de la longitud de onda que están ingresando en nuestros ojos, vamos
va a ser el color que estamos captando. ¿Estamos? Si nosotros, sobre nuestros ojos, están impactando una luz blanca que está formada por todos los colores del arco iris, ¿qué sería? Que esa luz blanca tiene composición de todas las longitudes de onda del espectro electromagnético visible. Estamos captando una luz blanca. Eso significa que tiene todas las longitudes de onda entera. Si estamos viendo un objeto negro, significa que ese objeto absorbe toda la longitud de onda y no estamos recibiendo ninguna, o sea, en el otro extremo sería un cuerpo negro que absorbe toda la longitud de onda y nosotros, en ausencia de todas esas longitudes, vemos el color negro. ¿Estamos? Y así vamos viendo cuál es la distribución espectral de cada uno de los colores con respecto a la longitud de onda dentro del rango visible del espectro electromagnético. Entonces, por ejemplo, para una luz amarilla, vamos desde los 566 a los 589 nanómetros. ¿Estamos? Observen ustedes que entre el verde amarillo, un amarillento medio verdoso, que es cerca de los 550 nanómetros, es la máxima longitud de onda que puede ser captada por nuestros ojos. ¿Estamos? Importancia con respecto al tema del color. ¿Por qué arranqué por el tema del color? ¿Estamos? Porque la luz no solo, aparte de permitirnos sensorialmente entender el medio o reconocer los objetos, también nos asocia, está asociado a un fenómeno sensorial. ¿Estamos? Esto es una cuestión general. ¿Estamos? No significa que para todas las personas que existen en el mundo, determinado color le genera sí o sí esa sensación. ¿Estamos? Pero en términos generales podríamos hablar de que mi ayudante no me agregó a Vicente Chiara, por favor. En términos generales, está asociado determinados colores con determinadas formas en que nos sentimos en un ambiente o frente a la captación de esos colores. ¿Estamos? Entonces, para ejemplificarlo, si nos referimos a un color blanco, podemos hablar de algo neutro, de algo higiénico. ¿Estamos? Sería un poco impensable entrar a un hospital y verlo todo pintado de negro. ¿Estamos? Por varias cuestiones. ¿Estamos? Primero que al entrar a un hospital y verlo todo pintado de blanco, no solo que nos genera una sensación de higiene, sino que también para la gente de limpieza es mucho más fácil detectar suciedad que si estamos utilizando un color muy oscuro. ¿Estamos? Bueno, y ahí, por ejemplo, color rojo como un color estimulante, el marrón que nos genera relajación, calidez, etc. ¿Qué es lo importante determinar con respecto a los fenómenos sensoriales? Al color asociado como un fenómeno sensorial. Que yo me voy a encontrar en un entorno de trabajo y en base a los determinados colores o la reproducción que tengamos de color en ese ambiente, podemos cambiar las condiciones de cómo se sienten esas personas al estar inmersas en ese sitio durante largos periodos de tiempo. ¿Estamos? Un ejemplo básico que podemos dar es un restaurante de comidas rápidas, como un McDonald's o un Burger King. Ustedes observan que ese tipo de locales tienen iluminación muy intensa, con iluminación generalmente fría, en donde nosotros, si estamos hablando de una iluminación más del tipo, en los tonos fríos, nos estamos acercando a los tonos azules. Nos genera una cierta, no nos genera una relajación, ¿estamos?
los asientos tampoco son muy cómodos, entonces como que va un poco con la filosofía y la metodología que tienen estas empresas, que es que uno consume ese producto, lo compre, lo consuma, en 5 minutos, se levante, se vaya para liberar la mesa para que otra persona pueda ocupar ese lugar. ¿Estamos? En el otro extremo, ¿qué nos encontramos? Y bueno, un restaurante de categoría. ¿Por qué? Porque ya tenemos asientos súper cómodos, estamos en un ambiente que nos genera una calidez, una relajación total, nos dan ganas de sentarnos y no levantarnos más, nos sentimos de otra forma. ¿Estamos? Porque el objetivo que tiene esta empresa, digamos, el restaurante, no es que haya un recambio de mesas cada 10 minutos, sino que la gente se sienta cómoda, genere un espacio social de conversación y consuma la mayor cantidad de tanto comida como de bebida, lo que sea, pero en un ambiente en el que uno se siente de otra forma, como que no es un ambiente de paz. Entonces, este ejemplo por ahí, no sé si están orientados a la industria, pero sí tener en cuenta que la implementación de tonos o colores o determinadas lámparas que tienen determinada reproducción del color van a afectar en el estado de ánimo o en la sensación de cada uno de los trabajadores en ese ámbito laboral. Bueno, con respecto a las magnitudes luminotécnicas, vamos a ver, las vemos de una forma muy rápida para no indagar tanto, de irnos siempre a la parte bien de aplicación del sistema de iluminación. ¿Estamos? Ustedes tengan en cuenta que hacemos un pantallazo, pero hay gente que hace prácticamente una ingeniería o su estilo de vida desarrollarse solamente en proyectos de iluminación. ¿Estamos? Para entender un poco las distintas magnitudes de unidades de medida que tiene la luminotecnia, comenzamos por el flujo luminoso. ¿Estamos? El flujo luminoso se puede representar como la totalidad, a nivel de potencia, en términos de flujo luminoso que nos va a entregar una determinada luminaria. ¿Estamos? O una determinada lámpara. El símbolo es el phi y la unidad es el lumen. ¿Estamos? Entonces, si nosotros tomamos una lámpara incandescente de 25 watts y una lámpara incandescente, o sea, son dos lámparas de iguales características, la otra es de 100 watts, la de 25 watts va a tener mucho menos flujo luminoso que la de 100 watts. ¿Estamos? Cuando hablamos de la intensidad luminosa, ¿qué estamos analizando? De la totalidad del flujo luminoso que me entrega una luminaria, una lámpara, lo vamos a analizar únicamente en una dirección. ¿Estamos? Como nosotros cuando analizamos una lámpara como un elemento puntual de fuente de luz, el flujo luminoso se va a emitir de forma radial en todas las dimensiones. ¿Estamos? Entonces, la intensidad luminosa se representa como la relación entre el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido, que sería de una superficie considerada el cono que se genera de esa superficie hacia la fuente de luz que está emitiendo ese flujo luminoso. ¿Estamos? La unidad de la candela y la unidad del ángulo sólido es el estéreo radial. ¿Estamos? Por otra parte, si nosotros evaluamos el flujo luminoso de una luminaria o una lámpara puntual con respecto a alguna superficie, vamos a tener la iluminancia. Se representa con la letra E y la unidad es el lux. ¿Estamos? La iluminancia
es muy importante en el aspecto de que nosotros, para considerar el nivel de iluminación sobre determinadas superficies, estamos evaluando una determinada cantidad de flujo o de aporte de iluminación sobre la superficie de cálculo que estamos considerando. Por eso todos los cálculos finales que vamos a realizar los hacemos en términos de iluminancia. ¿Estamos? La iluminancia tiene la característica de que se guía por la ley inversa de los cuadrados. ¿Estamos? ¿A qué se referencia esto? Que si yo tengo una lámpara con una determinada intensidad luminosa en una dirección, y tengo una superficie en una determinada distancia, voy a tener, en términos de iluminancia, un determinado valor. Ahora, si yo alejo la superficie de cálculo, la distancio más, el valor de la iluminancia disminuye con respecto al cuadrado de la distancia de la superficie con respecto a la fuente de luz. ¿Estamos? Acá pueden ver un ejemplo de una fuente de 4 candelas ubicada a 1 metro. Si nosotros relacionamos esa intensidad luminosa, o sea, ese flujo luminoso en esa dirección, a 1 metro, vamos a tener un valor de 4 lux. ¿Estamos? Ahora, si yo duplico la distancia, vemos que se reduce en forma cuadrática con respecto a la primera distancia que habíamos establecido. ¿Estamos? Esto que estaba mostrando recién es válido si la superficie es perpendicular con respecto al rayo de luz incidente. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa cuando, y esta es la situación más común, qué pasa cuando tenemos que la fuente de luz esté emitiendo un determinado flujo de intensidad luminosa en muchas direcciones, y nosotros lo queremos evaluar sobre una determinada superficie? Vamos a tener que descomponer esa componente de intensidad luminosa para obtener de esta forma la iluminancia en el plano horizontal y la iluminancia en el plano vertical. ¿Estamos? Si nosotros a esto lo queremos representar, en vez de en función de D, lo queremos representar en función de la altura del plano de trabajo con respecto a la fuente que esté emitiendo, los rayos de luz, vamos a realizar el cambio de esta fórmula y nos quedaría, por ejemplo, para la iluminancia en sentido horizontal, la intensidad por el coseno cúbico sobre la altura del cuadro. ¿Estamos? Esa dependencia de la distancia es como que el descomponer la distancia con respecto a la altura nos queda elevado al cubo del coseno. Ahora, esto para el caso que estemos analizando una fuente de luz puntual sobre una determinada superficie, pero vamos a tener el caso, en el sistema de iluminación nuestro, que vamos a tener muchas luminarias instaladas a lo largo de todo el área de producción o el área que estemos calculando. Entonces, para las distintas fuentes de luz que estén aportando, vamos a hacer la sumatoria del aporte de cada una de esas fuentes sobre el punto que queremos evaluar el valor de iluminancia. ¿Hasta acá estamos o se está haciendo mucho lío? Profe, una consulta. Sí. ¿Qué pasaría con estos valores que obtenemos a la hora de pensar en algún elemento que se cruce el frente, como el mismo operario en el puesto de trabajo? Bueno, está perfecto. En el cálculo que vamos a realizar nosotros, no vamos a considerar interferencias, porque es muy complicado poder evaluar, no por ahí tanto el operario, ¿estamos? Pero por ahí es muy común en determinadas instalaciones que haya máquinas de gran altura o racks de almacenamiento. Entonces, bajo ese caso,
son elementos que nos condicionan, como el sistema de iluminación. Entonces por ahí debemos realizar cálculos parciales de la zona sin que haya tanta interferencia, o considerar las interferencias, qué sé yo, si yo estoy calculando en un pasillo y quiero calcular el aporte de luminaria que está en el pasillo contiguo, y no lo voy a tener que considerar, porque probablemente con el depósito lleno y con todos los racks apilados, la fuente de luz que está en el pasillo contiguo no lleguen a poder realizar algún aporte de iluminación sobre el área que yo estoy determinando. ¿Estamos? Ahora, para el caso de operarios, si yo estoy desarrollando una iluminación puntual, una iluminación general, perdón, el circuito de los operarios no debería molestarnos, porque iluminación general frente a la interferencia que está realizando ese operario va a ser solventada por otras fuentes en otras direcciones. ¿Estamos? Ahora, si yo tengo un puesto de trabajo particular en el que el operario está en una posición determinada y necesita un determinado nivel de iluminación sobre esa superficie de trabajo, ya debo considerar cuál va a ser la posición de trabajo de ese operario. ¿Estamos? Por ejemplo, tengo una línea de ensamblaje de plaquetas electrónicas. Necesito sobre esa superficie de trabajo un muy alto nivel de iluminancia. ¿Estamos? Y es una superficie pequeña, que es la zona de ensamble de ese operario. Entonces yo debo considerar que la fuente de luz esté desarrollando el impacto sobre el puesto en una dirección que no interfiera el operario. ¿Estamos? Para que sea exitoso el sistema de iluminación. No sé si te respondo. Sí, profe, quería saber si por ahí había algún coeficiente, sino que se afectara para considerar todos estos elementos, pero se analiza de otra forma. Sí. Nosotros vamos a desarrollar cálculos por dos métodos. Vamos a realizar el método de cálculo de volúmenes, que es un método general, y después a ese método lo vamos a verificar por el método del punto por punto. ¿Estamos? El método del punto por punto se realiza aplicando las fórmulas que estamos viendo en pantalla. ¿Y cuál es el beneficio que nos entrega? Porque el método de los lúmenes nos determina para un nivel de iluminación medio definido una disposición y una cantidad mínima de luminarias a instalar. Pero ¿cómo sé yo que esa disposición de luminarias me están entregando a mí una cantidad o un valor de iluminancia determinado con una distribución uniforme sobre la superficie de trabajo? Con eso lo vamos a determinar con el método de punto por punto. ¿Estamos? ¿Qué es lo que es la luminancia? Esta unidad nosotros no la vamos a usar, pero ¿por qué la mencionamos? Porque la luminancia es lo que realmente vemos. ¿Estamos? Nosotros sobre una superficie real está impactando un determinado flujo luminoso que nos da un valor de iluminancia sobre esa superficie. Esa superficie está absorbiendo determinada longitud de onda y está reflejando otras que son las que van a impactar sobre nuestro ojo y vamos a generar la imagen. La dirección en la que se reflejan esos rayos de la superficie generan una superficie aparente perpendicular a la dirección del flujo luminoso que impacta sobre nuestro ojo. ¿Estamos? Entonces, esa relación de el flujo luminoso con respecto a la superficie aparente nos da el valor de luminancia. Y la unidad es candelas por metro cuadrado. ¿Estamos? Hay métodos de luminancia, sobre todo para lo que es iluminación de carreteras. Se utiliza el concepto de luminancia porque cuando uno viene manejando, lo que está viendo el ojo de un conductor es el reflejo de la longitud de onda del sistema de iluminación sobre el pavimento. Eso es lo que uno está detectando al manejar. Entonces,
se hace el análisis mediante el método de la luminancia. ¿Estamos? Por último, bueno, esto a modo conceptual era para que tengan en cuenta, pero no vamos a realizar ningún cálculo bajo este método. ¿Qué es lo que es el rendimiento de la eficiencia luminosa? Si nosotros relacionamos el flujo total de una lámpara con respecto a la potencia eléctrica que consume, obtenemos un valor de rendimiento luminoso. ¿Estamos? Y esa es una relación que se da con respecto a los lúmenes por watt que consume esa luminaria. ¿Estamos? Si yo tengo, por ejemplo, una luminaria incandescente que tiene un rendimiento de 20 lumen por watt, y después tengo una luminaria LED que tiene un rendimiento de 100 lumen por watt, bueno, vemos que tiene mucho mejor rendimiento luminoso la lámpara LED que la lámpara incandescente. ¿Estamos? Para el desarrollo del sistema, nos vamos a apoyar de determinadas curvas. ¿Estamos? Una curva muy importante que nos entrega el fabricante. Nosotros cuando entramos a distintos fabricantes de lámparas y luminarias, esos fabricantes, sobre todo los fabricantes serios, realizan la ingeniería y las pruebas necesarias sobre el desarrollo de esa luminaria y nos entregan, junto a la hoja de datos de esos artefactos, el diagrama polar o la curva de distribución luminosa. ¿Estamos? Después, por otra parte, tenemos otro tipo de diagramas que se utilizan en luminaria, que son las curvas ISO-LUC o los diagramas ISO-Candela. ¿Estamos? Con respecto a la curva de distribución luminosa, acá podemos ver que nos representa las intensidades luminosas que emite una lámpara para un flujo luminoso de base o escalado a 1000 lúmenes. ¿No? Entonces, ¿cómo es la situación? Ustedes observen que tenemos una lámpara incandescente estándar, y esta sería la curva de distribución luminosa para este tipo de lámpara. ¿Vamos? Si nosotros sobre todo ese universo de planos tomamos uno de los planos, vamos a ver la vista en corte para ese plano de cómo es la emisión del flujo en cada una de las direcciones. ¿Estamos? Generalmente los fabricantes nos dan un plano a 0,180 y otro plano a 90,270. ¿Estamos? Porque si uno quisiera, podría hacer para cada luminaria todos los planos dando toda la vuelta. ¿Estamos? O sea, considerando todos los ángulos, realizando cortes o secciones en cada uno de los ángulos de distribución. Pero generalmente los fabricantes suelen desarrollar un plano de 0 a 180 grados y otro plano de 90 a 270 grados. ¿Estamos? Y después, con respecto al ángulo de incidencia de la fuente de luz con respecto a la superficie, tenemos cada uno de los ángulos de incidencia. Entonces, ¿cómo sabemos la intensidad luminosa real que está entregando determinada luminaria o determinada lámpara tomándola de gráfico? Bueno, la hoja de datos de esa lámpara o luminaria me va a entregar la cantidad de lúmenes que tiene. Estamos en la totalidad del flujo. Si nosotros acá consideramos, para ejemplificarlo, a 30 grados que tenemos 150 lúmenes, vamos a obtener el flujo total por la intensidad del gráfico dividido en 1. ¿Estamos? Y ahí vamos a obtener la intensidad real en candelas para esa distribución en ese ángulo. No sé si ahí se entendió. Si no, lo vuelvo a explicar,
porque esto es importante que lo interpreten. Si lo puede explicar de nuevo, profe, estaría buenísimo. El fabricante nos entrega el gráfico con la curva de distribución luminosa y también nos va a decir cuál es la totalidad de flujo luminoso de esa lámpara o luminaria. ¿Estamos? Entonces, para la luminaria que ustedes seleccionen, van a tener un diagrama polar de esa luminaria. ¿Estamos? Segundito, voy a probar una cosa, a ver si esto explica acá. Bueno, entonces, supongamos que tenemos esta lámpara puntual y tenemos los datos del fabricante y queremos evaluar cuál es la intensidad luminosa de esa lámpara para una superficie considerando un ángulo de 30 grados. ¿Estamos? Para este caso puntual. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el gráfico? Vamos a ingresar a los datos del fabricante para ese ángulo que determinamos. Nos vamos a centrar acá y vemos que para ese valor nos encontramos con 150 candelas. Entonces del gráfico obtenemos 150 candelas. ¿Estamos? Como este gráfico se encuentra escalado con respecto a 1000 candelas, vamos a realizar esa relación. Y el fabricante también nos dice cuál es el flujo total de esa lámpara. ¿Estamos? Entonces, puede decir que este fabricante nos diga, bueno, esta lámpara tiene 10.000 lúmenes. ¿Estamos? Entonces, realizando esta relación, vamos a obtener la I real para ese punto que consideramos. ¿Estamos? Si yo sobre esta superficie quiero considerar un nuevo ángulo y saber cuál es la intensidad real para ese nuevo ángulo, bueno, obtengo este nuevo ángulo, por ejemplo, qué sé yo, el que sigue será 40 grados. ¿Estamos? 40 grados, y entramos a la curva y vemos que la intensidad para ese valor es de 125. Entonces, vamos a hacer nuevamente. Para este ángulo vamos a tener la intensidad real igual al flujo total de la lámpara por los 125 en base 1000 que nos entrega el fabricante. ¿Vamos? Y de esta forma encontramos la intensidad real para ese ángulo del aporte del flujo luminoso de esa luminaria. No sé si ahí queda un poquito más claro de cómo utilizar estos gráficos. Sí, profe, se entendió re bien. Profe, una consulta. Sí. Entendí cómo utilizar el gráfico, pero no deberíamos considerar en algún punto, por ejemplo, para el cálculo de la intensidad, la distancia desde la lámpara, por ejemplo, hasta la superficie que estamos considerando. Bien, perfecta tu pregunta. Ya vas a ver, y lo vamos a ver en el método cálculo, que esa intensidad que vos obtenés, después la tenés que meter en la fórmula de cálculo de la iluminancia horizontal para, de acuerdo a la distancia de la fuente de luz con respecto al punto que estás considerando. O sea, nosotros primero obtuvimos la intensidad luminosa que nos da la intensidad luminosa real en esa dirección. Con ese valor venimos a calcular la iluminancia. ¿Estamos? El gráfico solamente nos da la intensidad luminosa. Vos obtenés solamente este valor. ¿Estamos? Y con este valor, y de acuerdo a la altura que tenga tu fuente de luz
con respecto al plano de trabajo y el coseno cúbico del ángulo de la fuente de luz con respecto al punto que le querés calcular, con todos esos datos va a obtener la iluminancia en ese punto. ¿Está bien? Sí, perfecto, gracias. Es en esta etapa en la que consideras tanto la altura de instalación de la fuente de luz y el ángulo consideran del aporte. ¿Estamos? Profe, y eso, sí. Perdón, esos otros dos dibujos de la derecha son dos tipos diferentes de lámparas. Sí, acá te está dando otra luminaria, una lámpara incandescente nuevamente, y acá te propone la distribución luminosa. Fíjate que es totalmente circular, es un tubo fluorescente desnudo. Ustedes van a ver cuando traten de seleccionar curvas, cuando seleccionen lámparas o luminarias para implementar en el trabajo práctico, van a ver variedad total de curvas de distribución luminosa. ¿Entendamos? Es más, los fabricantes diseñan sobre la misma gama de productos y hasta sobre el mismo modelo, la misma carcasa, distintas curvas de distribución luminosa para distintos usos. Podemos desarrollar una campana industrial que tenga unas bastante cerrado y otro con una bastante amplia. ¿Estamos? Y eso es porque desarrolla la misma luminaria para distintas alturas de montaje de instalación. Entonces ustedes, de acuerdo a todos esos factores que vayan viendo cuando busquen las luminarias, que va a ser parte de los criterios que van a tomar, se van encontrando con distintos tipos de curvas. ¿Estamos? Estas que les estoy mostrando yo acá son las curvas más simples que podemos encontrar, porque es una lámpara incandescente sola y un tubo fluorescente solo. ¿Estamos? Tengan cuidado, a modo de aclaración, que hay algunos fabricantes que directamente escalan el gráfico al flujo total de la lámpara. Entonces la intensidad que ustedes ven acá en el gráfico ya es la intensidad real. ¿Estamos? Entonces, es muy importante que vean en qué escala se encuentra ese gráfico, si está directamente como la intensidad final o si es la intensidad del gráfico dividida a 1000. Entonces, si la relación del gráfico es dividida a 1000, tenemos que utilizar esta fórmula. Y si no, ustedes van a aplicar que la intensidad que encuentren en ese punto ya es la intensidad real en esa dirección para esa luminaria o lámpara. ¿Estamos? Eso depende del fabricante. Con respecto a las curvas, como para tener algún otro tipo de curvas, estas son curvas que ya salen más de los resultados de la iluminación. ¿Estamos? Que de acuerdo a cómo instalemos nosotros, podemos realizar curvas isolux. Acá estamos viendo con curvas isolux realizando mediante curvas de nivel, en donde podemos ver que a medida que nos acercamos a la fuente de luz en altura, tenemos valores de iluminancia mayores y podemos ver de acuerdo a las distintas porciones del área cómo es la distribución luminosa a medida que estamos más cercanos a la fuente de luz. ¿Estamos? Si acá vemos... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. No, me surge ahora la duda. Esos gráficos que nos está mostrando usted, ¿puede ser que también vengan con diferentes colores? En rojo, en naranja, amarillo y verde. Sí. O sea, ¿eso es cómo se distribuye la luminaria? El tema de los colores, acá, mira, es más fácil ejemplificarlo acá. Acá es una luminaria que está realizando determinado aporte y tenemos determinadas curvas en donde cada una de estas curvas representa que durante todo el perímetro de esa curva tenemos el mismo nivel de iluminancia. ¿Estamos? ¿Cómo va a ser la situación?
hay determinados software que representan estas curvas mediante lo que se llama colores falsos. Entonces nosotros le asignamos determinados colores a determinados valores de intensidad y me va representando mediante áreas o manchas de distintos tonos los distintos colores de la distribución luminosa. Ahí está. No, era eso, porque el otro día había comprado un LED y en el catálogo me venía con, o sea, por un metro cuadrado, por ejemplo, con cómo pegaba con diferentes colores y con los valores. Y quería saber si era más o menos como ese gráfico, era parecido. Bien, debería verlo. La verdad que no sé si te estoy respondiendo lo mismo, pero me imagino que puedan ir por ese lado. Si no, cualquier cosa, de la clase que viene, prepárate el catálogo ese y lo vemos. Bueno. Todos los métodos de cálculo que vamos a implementar están asociados siempre a cálculos analíticos que vamos a realizar nosotros. No vamos a solicitar realizar cálculos mediante software, ¿no? ¿Por qué? Porque los software de cálculo tienen la problemática que por ahí los catálogos de luminarias que podemos implementar son luminarias difíciles de conseguir, no tenemos la curva de distribución luminosa, después nosotros realizamos el cálculo y nos cuesta validar de forma analítica que esos valores de iluminación son correctos, etc. Entonces lo que tenemos que hacer, o lo que vamos a nosotros requerir, es realizar solamente el cálculo analítico para no entrar en esa disyuntiva. Además, también la problemática que nosotros vamos a verificar por el método, por ejemplo, el punto por punto, determinados puntos, y vamos a validar la integración. Los software de cálculo pueden tomar millones de puntos de cálculo, entonces también nos va a costar poder realizar la contrastación de los valores de iluminancia media, iluminancia mínima, etc., porque el software de cálculo va a tener mucha más incidencia y nosotros no vamos a llegar a un nivel tan fino. ¿Estamos? Así que bueno, esa es a modo de aclaración, porque ya nos han consultado otros alumnos si podían utilizar el software de cálculo. El tema es que se han encontrado con problemas en la implementación de los métodos de cálculo en poder validarlos de la forma en que lo hacemos, de forma analítica a mano. ¿Estamos? Con respecto a lo que son lámparas, nos vamos a encontrar con, bueno, lámparas incandescentes las nombro, pero a cuestión solamente de demostrar el camino que siguió toda la técnica de la iluminación durante el inicio de los tiempos. O sea, iniciamos con la lámpara incandescente, pero hoy en día, y sobre todo en aplicación industrial, porque ya desde hace muchos años, no se aplica sistema de iluminación con lámparas incandescentes. ¿Estamos? No sé si escuchan de fondo, pero me está llamando mi bebé. Perdón. Bueno, a continuación tenemos lo que son lámparas de descarga. Básicamente, a diferencia del incandescente, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos mucha pérdida de energía porque el proceso de iluminación se realiza por un filamento a muy alta temperatura, en el cual se logra la incandescencia de ese filamento a alta temperatura durante un medio inercia. Con respecto a las lámparas de descarga, el principio de funcionamiento se basa en la circulación de corriente, la generación de un arco, en el interior de un tubo de descarga, inmerso en un gas, en el cual los electrodos que van impactando sobre los átomos de ese gas
cambian la estructura energética de los electrones y al perder energía emite fotones con determinada longitud de onda, que es lo que se termina emitiendo en sentido de flujo luminoso. ¿Estamos? La cuestión de las lámparas de descarga es que necesitan de elementos auxiliares para su funcionamiento, ya sea para la limitación de la corriente que atraviesa la lámpara, que es lo que se denomina balastos, y después, para el caso de lo que son cebadores o inhibidores, que son elementos auxiliares que nos permiten la generación del arco en el momento del arranque, ¿estamos? Para poder iniciar la descarga en el estado inicial, y una vez que ya se produce el estado de funcionamiento normal de esa lámpara, los cebadores inhibidores dejan de jugar un papel durante, o sea, de ahí en adelante ya, una vez iniciado el arranque, ya no se utiliza más, ¿estamos? Y lo que sí, el balasto durante todo el tiempo de funcionamiento, porque nos está limitando el valor de la corriente y el valor que circula por el interior del tubo de descarga. Profe, ¿es como una resistencia del balasto? Es más que una resistencia, es una inductancia, es una bobina que nos ayuda a limitar la corriente sin tanta pérdida de energía, porque si fuera una resistencia, estaríamos liberando mucho calor para generar esa limitación. ¿Estamos? En cambio, a través del uso de una bobina, tenemos una eficiencia mayor, y además también, ustedes deben haber visto en electrotecnia, que el uso de una inductancia lo que hace es retrasar la corriente, y eso lo que hace es evitar el parpadeo de la luminaria. ¿Estamos? Dentro de las lámparas de descarga tenemos dos grandes tipos. Las primeras son lámparas de vapor de mercurio, en donde tenemos las de baja presión, que son las fluorescentes, y las de alta presión, ya tenemos que son lámparas de vapor de mercurio a alta presión, mezcla o lámpara de mercurio con halogenuros metálicos. ¿Estamos? Cada uno de este tipo de lámparas van a tener determinadas características de rendimiento, de eficiencia, de proporción de flujo luminoso y de reproducción cromática. ¿Estamos? Ustedes van a ver, si se ponen a buscar, que determinadas lámparas nos entregan determinadas longitudes de onda o determinado espectro de longitud de onda que nos van a dar una determinada reproducción del color. ¿Estamos? Vamos al comentario. Si nosotros tomamos de referencia una lámpara incandescente, es una lámpara que nos proporciona una excelente reproducción del color, ¿estamos? Porque la lámpara incandescente, en el fondo, es una luz blanca que tiene todas las longitudes representadas. Entonces tenemos muy buena reproducción del color. Nosotros cuando implementamos lámparas de descarga, dígase por ejemplo lámparas fluorescentes, ¿por qué se denominan fluorescentes? Porque la emisión del mercurio no es visible, es una luz ultravioleta. Entonces, al pasar por una película fluorescente, se transforma a una longitud de onda visible por el ser humano. ¿Estamos? Entonces, ganamos en eficiencia, porque las lámparas de descarga son mucho más eficientes que las incandescentes, pero tenemos que entrar en este juego de ver cómo es la reproducción del color y cómo es la característica de rendimiento de cada una de esas lámparas para implementarlas en determinadas situaciones. O sea, hay lámparas que son más acordes para determinadas situaciones y otras lámparas que son más acordes para otras situaciones. ¿Estamos? Por otro lado, como lámpara de descarga, tenemos por otro lado las de vapor de sodio. ¿Estamos? Con respecto a la de vapor de mercurio, ¿qué tenemos como diferencia? Que el sodio ya tiene la capacidad de emitir una luz visible de forma directa. ¿Estamos? El sodio, las lámparas de sodio tienen el problema de que emiten una longitud de onda que se encuentra
justo en el rango visible, justo en la longitud de onda de máxima sensibilidad de nuestro ojo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos llegar a la conclusión con lámparas de vapor de sodio? Que tenemos una muy alta eficiencia, ¿estamos? Porque todo el flujo luminoso que me emite la lámpara de vapor de sodio, sobre todo las de baja presión, es un espectro continuo cercano a los 550 nanómetros, ¿estamos? Entonces, todo el flujo luminoso genera un espectro de máxima sensibilidad en nuestro ojo. Entonces, tenemos por un lado lámparas muy eficientes. Pero por otro lado, ¿qué problema tenemos con las lámparas de vapor de sodio? Que al emitir un espectro único, tenemos una visión prácticamente monocromática. ¿Estamos? Entonces, si vamos a instalar este tipo de luminarias para un caso de un alumbrado público en el que la circulación de las personas es totalmente temporal y lo que se busca es lograr seguridad y que no haya penumbra en la circulación de autos o personas, vamos bien. Ahora, si yo voy a aplicar un sistema de iluminación basado en lámpara de vapor de sodio a baja presión sobre puestos de trabajo donde tienen que realizar tareas finas y agudeza visual, y estoy generándole una complejidad al usuario porque desde el vamos ya va a tener una muy mala reproducción del color. Por último, tenemos lo que son las lámparas LED. ¿Estamos? La lámpara LED es un semiconductor donde tenemos una unión, una pastilla en donde tenemos dos semiconductores, uno con una característica P y otro con una característica N, en donde la característica N tiene electrones libres y la característica P tiene huecos porque le han sido sacados electrones de valence. Entonces, al aplicarle una diferencia de potencial determinada, esa diferencia de potencial va a generar una circulación desde el semiconductor con característica N hacia el semiconductor con característica P. ¿Estamos? Se van a trasladar los electrones hacia los huecos del otro semiconductor. En ese traspaso electrónico, ¿qué va a pasar? Hay toda una banda de energía que ese electrón en esa excitación está pasando para tomar la posición del hueco del otro lado. En ese cambio energético va a haber una liberación de energía en forma de un fotón que lo vamos a ver desarrollado como una onda electromagnética visible. ¿Estamos? Acá tenemos una tabla con respecto a los rendimientos de la lámpara de descarga, como para tener un poco la idea de cuáles son los rendimientos en lumen por watt de cada tipo de lámpara y cuáles son también, bueno, una cosa que no mencioné para ningún tipo de lámpara, es que hay que evaluar también, aparte de las características fotométricas, del flujo luminoso, del consumo de energía, de la característica de reproducción de la lámpara, la distribución luminosa que va a tener esa lámpara en una determinada luminaria, también tenemos que evaluar cuál es la vida promedio, porque la vida promedio de esa lámpara nos está diciendo cuál va a ser el perfil de mantenimiento que vamos a tener que aplicar para mantener ese sistema. Pueden observar ustedes cómo las lámparas de sodio tienen una muy alta eficacia. Les digo que las lámparas LED más eficientes que se encuentran en el mercado hoy en día deben estar entre los 140 y 150 lumen por watt. ¿Estamos? Observen ustedes que las lámparas de sodio de baja presión se encuentran por arriba todavía ese valor. O sea, son más eficientes que las lámparas LED. Pero al coste de una muy mala reproducción del color, como les comentaba recién. ¿Vamos? También observen que tienen una muy alta vida promedio. Entonces, bueno, los LED también
tenemos si están instalados y diseñados bajo la condición correcta y alimentados con niveles de tensión correctos, también tenemos una muy larga vida útil. Bueno, esta tabla ya queda un poquito desactualizada, debería agregarle acá las lámparas LED, pero podemos ver un poco unas comparativas de la potencia eléctrica de los distintos flujos luminosos de cada lámpara y de la eficacia de cada una de las lámparas con respecto al tipo. ¿Vamos? Las luminarias, recién hablamos de la lámpara definiendo fuentes de luz puntuales. ¿Estamos? Ahora, si yo tengo una lámpara que tiene todo un desarrollo en un casquillo de vidrio, es un elemento frágil. ¿Estamos? Entonces, lo ideal es que lo instalemos en el interior de una luminaria. ¿Estamos? La luminaria es un elemento contenedor que va a servir de soporte para esa lámpara. En el interior de la misma se van a ubicar los elementos auxiliares, nos va a permitir una fácil instalación y también nos va a permitir orientar todo el flujo luminoso de esa lámpara de acuerdo al desarrollo que el fabricante haya definido o la curva de distribución luminosa que el fabricante quiera para esa luminaria. ¿Estamos? Entonces yo puedo tener una sola tipo de lámpara aplicado a muchos tipos de luminaria con muchos tipos de distribución luminosa. ¿Estamos? El rendimiento de esa lámpara está dado por el flujo total de la luminaria relacionado al flujo total de la lámpara. ¿Estamos? Las luminarias las podemos clasificar de acuerdo a las características ópticas que tengan. Tenemos desde un extremo lo que sería una reproducción, una característica óptica totalmente directa, en donde la totalidad del flujo se desarrolla hacia el plano de trabajo, y en el otro extremo tenemos una iluminación totalmente indirecta, o sea que el flujo de iluminación es en un sentido totalmente opuesto a la superficie que se quiere iluminar. ¿Estamos? Al medio de todo esto tenemos todos los sistemas intermedios, semidirecta, general difusa, etc. A su vez, tenemos determinadas características constructivas que nos definen las luminarias. Uno de ellos es el grado de protección IP, en donde nos dice el nivel de estanqueidad que tienen contra el polvo y el agua, y a su vez una letra adicional que puede ser la protección contra el choque. ¿Estamos? También se suele especificar como grado IP, con 2 letras, y después como el grado K de la lámpara, como un coeficiente K, que es la resistencia a los golpes. ¿No? Y por último, con respecto a las características eléctricas referidas a la alimentación y el nivel de aislación de las lámparas. Tenemos clase 0, 1, 2 y 3. La clase 0 está referida solamente para el casquillo solo. O sea, si ustedes ven un portalámpara de un velador, por ejemplo, o de una lámpara colgante de su casa, van a ver que finalmente tienen el casquillo de soporte de esa lámpara, y eso solamente es alimentado por 2 cables. ¿No? Entonces, ahí no tiene toma de tierra, se denomina clase 0. El aislamiento clase 1 es cuando tenemos un elemento metálico que lo tenemos aislado de tierra. El clase 2 es cuando tenemos doble aislamiento y no es necesario instalación de una toma de tierra. Y la clase 3 es cuando nosotros alimentamos un sistema de iluminación en muy baja tensión, por lo que no es necesario, como ya al alimentarlo a una muy baja tensión, no es necesario la toma de tierra, porque estamos alimentando el sistema en una tensión segura. Un poco lo que venimos hablando es cuáles son los aspectos principales a considerar para la iluminación de interiores. Siempre tratando de llegar
al objetivo final de entregar de proporcionar o diseñar un sistema técnicamente viable, técnica y económicamente viable, pero con un determinado grado de confort visual. ¿Estamos? Entonces, dentro de todos estos aspectos, vamos a analizar lo que es el deslumbramiento, qué lámpara iluminaria vamos a seleccionar, el color, la representación del color que vamos a tener determinado en ese ambiente, de acuerdo a la tarea que se va a realizar. Vamos a definir un determinado sistema de alumbrado, vamos a ver qué es lo que es, y los métodos que vamos a utilizar, cuáles van a ser los niveles de iluminación requeridos en esa área, y el análisis de cuál es la eficiencia luminosa, cómo se va depreciando con respecto al tiempo, y analizar cuál es la tarea que se va a realizar, si el ambiente va a ser muy sucio, o cuál va a ser el nivel de polución interna, para definir el nivel de mantenimiento de ese sistema de iluminación. Con respecto al deslumbramiento es una sensación molesta que se produce cuando la luminancia de un objeto es mucho mayor que la de su entorno. Entonces, el ojo humano, si bien se adapta rápido a los cambios de luz, no es algo que suceda de forma instantánea. Entonces, el deslumbramiento se produce al encontrarnos con cambios muy repentinos en los niveles de iluminación. Uno de ellos es el perturbador y otro es el molesto. El perturbador, siempre damos el ejemplo de cuando venimos manejando y de golpe aparece un auto de frente con la luz y nos enciende la luz alta. Eso nos produce una sensación de ceguera temporal en el que no vemos bien hasta que nuestra visión se adapta al nuevo nivel de iluminación. Eso con respecto al deslumbramiento perturbado. Con respecto al deslumbramiento molesto, es el deslumbramiento que tenemos de forma constante. ¿Estamos? Una luz que no está que está mal ubicada y nos está proporcionando una iluminación directa, impactando directamente sobre nuestros ojos, nos puede estar produciendo un deslumbramiento del tipo molesto. ¿Estamos? Eso va a producir que a lo largo del día estemos más fatigados, más cansados, con dolor de cabeza. También puede ser que estemos muy cerca de una ventana y el reflejo de la ventana sobre nuestro lente o sobre la pantalla de una computadora también nos produzca de forma constante un deslumbramiento molesto. ¿Vamos? Entonces, nosotros no vamos a realizar cálculos de deslumbramiento, pero sí tengan en cuenta que son aspectos a considerar tanto para la instalación de las luminarias, para la instalación de pantallas deflectoras, para que siempre se encuentre el operario bajo un esquema de confort visual. ¿Vamos? Acá, con respecto al tipo de lámparas iluminarias, hay ejemplos que no significa que sea sí o sí de esta forma, de cómo se suelen utilizar para determinados ámbitos de determinado tipo de lámparas. ¿Estamos? Pero es una cuestión totalmente referencial. ¿Estamos? Por otra parte, también acá, en esta tabla, no están agregadas las luminarias LED, que hoy en día, por la forma en que se va reduciendo su costo, puede ser implementable en cualquiera de estos ámbitos. Con respecto al color, tenemos lo que se denomina cuál es la temperatura de color. ¿Estamos? Y con respecto a los valores de iluminancia, hace la relación de el tipo de color que tiene esa luz con el nivel de iluminancia que tenemos para ese ambiente. ¿Estamos? Podemos ver, con respecto a la temperatura, que no se dejen confundir. La temperatura del color siempre se mide en grados Kelvin, pero está referenciado a cómo logra incandescencia un cuerpo negro al ser calentado. Entonces,
si nosotros tenemos un cuerpo negro y lo vamos calentando, al llegar a los 1000, 2000 Kelvin tenemos una luz muy cálida, y a medida que seguimos calentando ese cuerpo negro, vamos hacia las temperaturas de color más frías, que en realidad son temperaturas de valor numérico más alto. Esta imagen yo quería representarles cómo por ahí es inverso el valor de grados Kelvin con respecto a la temperatura, ¿no? Entonces, la lógica diría, una menor temperatura es más fría. No. ¿Por qué? Porque en realidad depende del espectro luminoso que emitiría un cuerpo negro acerca del electrón. ¿Vamos? Recuerden que también estos tipos de temperaturas generan distintas sensaciones con respecto al color y la implementación en determinados ambientes. ¿Estamos? Con lo que veíamos en las primeras filmes. Bueno, ya terminando, un poco tenemos que analizar cómo serían los sistemas de alumbrado. Entonces nosotros podemos definir dos cosas. Primero, en el sistema de alumbrado si vamos a realizar una iluminación directa, semidirecta o indirecta, semidirecta. ¿Estamos? Entonces podemos definir de acuerdo a cómo es nuestro ambiente o a cómo es la estructura del techo, la altura del techo, los colores del techo y la sensación que queramos generar en ese ambiente, definir un tipo de sistema de iluminación. Y por otra parte, tenemos la disposición o de cómo vamos a desarrollar ese método de alumbrado. Entonces podemos definir la realización de un alumbrado general, en donde para toda una determinada área vamos a establecer valores de iluminación, de iluminancia media, generales a cumplimentar. ¿Estamos? Bajo determinadas características podemos definir hacer un alumbrado general más localizado. ¿Estamos? Entonces, donde queremos incrementar esos niveles de iluminación, y lo que hacemos es localizarlo a los puestos de producción. Y una situación intermedia que se suele tomar es cuando realizamos un alumbrado general, pero a su vez tenemos determinados puestos de trabajo que requieren valores de iluminación con determinadas características y determinados niveles. Entonces, tenemos en base un alumbrado general y realizamos un alumbrado localizado directamente sobre ese puesto. Acá en este ejemplo tendríamos representado un puesto de dibujo. ¿Estamos? No. No, con la curva ISOLUX no se calcula la cantidad. O sea, una vez que vos tenés, Augusto me está preguntando eso, la curva ISOLUX nos representa, bajo un sistema, cuáles van a ser las líneas que constan o nos permite evaluar mediante una vista en planta, nos permite evaluar mediante líneas cuáles son determinados niveles de iluminación con el mismo valor de iluminación. ¿Estamos? Eso es lo que nos permite ver la curva ISOLUX. ¿Estamos? Pero no es que a través de la curva yo voy a calcular la cantidad de lámparas, sino que la curva me ayuda a verificar si para ese determinado ambiente yo estoy cumpliendo con un mínimo nivel de iluminación requerido. ¿Estamos? Por último, de todos estos criterios, nosotros vamos a evaluar en cada uno de los ambientes cuál es la tarea que se realiza, y en base a la tarea que se realiza, a la industria, al tipo de industria, y
a la tarea que estén realizando los operarios en ese lugar, vamos a definir mediante el decreto reglamentario 351/79 cuál es el nivel de iluminación mínimo o recomendado para ese ambiente. ¿Estamos? En base a ese valor que nosotros establezcamos, vamos a realizar los cálculos. O sea, nosotros de base tenemos que establecer un nivel de iluminación mínimo a cumplir. ¿Estamos? Entonces, una vez que establecimos eso, vamos a comenzar a realizar los cálculos sobre ese ambiente para lograr un sistema de iluminación que cumpla con esa mínima iluminación. ¿Estamos? Acá tenemos una tabla a nivel referencial, ¿estamos? Pero para el caso particular de la industria que la cátedra le va a adjuntar, ustedes van a tener que contrastar con el decreto reglamentario de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, cuál es el nivel de iluminación recomendado de acuerdo a la industria y primero de acuerdo a la industria, después en términos de industria, cada una de las áreas y la actividad que se realiza en cada una de esas áreas, y determinar un nivel de iluminación mínimo recomendado para implementar. ¿Estamos? Bueno, una vez que tenemos todos estos criterios seleccionados, comenzamos con el cálculo del sistema de iluminación. ¿Estamos? Vamos a arrancar por el método de los lúmenes, pero ya vamos a hacer el corte en el día de hoy, me parece que es mucha información, y ya el miércoles que viene, directamente tomando en cuenta todos los criterios en los que hemos ido avanzando, vamos a ir desarrollando los métodos de cálculo y vamos a ver un ejemplo en el cual Fabián ya les subió a ustedes el apunte y ya tienen ustedes toda esta filmina para ir siguiéndolas. ¿Estamos? Profe, diga nomás. A mí me queda una duda en cuanto cuál es la diferencia entre alumbrado general localizado y alumbrado localizado. Bien. ¿Estás viendo la pantalla? No recuerdo. Sí, sí. Bueno. Sí. El alumbrado general localizado, vos vas a cumplir con niveles mínimos de iluminación, pero realizando toda una iluminación orientada a cumplir directamente tu sistema sobre los puestos de trabajo. ¿Estamos? Eso es lo que haces. En cambio, acá, vos tenés un alumbrado general, en donde nosotros cumplimos con un nivel mínimo de iluminación para todas las áreas, o para toda esa área en general. Supongamos que tenés un puesto de mecanizado. Entonces vos tenés un alumbrado general en toda esa área de producción, y en ese puesto de mecanizado vos necesitas un mayor nivel de iluminación. Bueno, entonces lo que haces es incrementar el aporte sobre ese puesto, estamos elevándole mucho más el nivel de iluminación. ¿Estamos? Sí, sí, ahí me quedó claro. Gracias. En cambio, acá, el alumbrado general localizado, estamos logrando niveles de iluminación general, solamente para los puestos, pero a nivel general. Estamos probablemente, qué sé yo, para ejemplificarte, nosotros definimos a tu vez de un alumbrado general o un general localizado, un determinado nivel de iluminación. En este aspecto del alumbrado localizado, logramos el mismo nivel de iluminación, ¿no? Pero sobre ese puesto que necesitamos, no sé, lo duplicamos, lo triplicamos, lo que sea necesario para ese puesto. ¿Estamos? Implementando medidas para ese caso en particular. ¿Por qué se hace esto? Porque si vos quisieras implementar este nivel de iluminación de forma general, te sería económicamente inviable, no sería factible. ¿Estamos? Entonces lo que hace es tomar una solución intermedia, donde tenés un alumbrado general que te cumpla con la normativa, y para ese puesto que se realice una tarea mucho más fina, más delicada, y que necesita un nivel de iluminación mayor, haces un alumbrado localizado
puntual para ese caso. Profe, una consulta. Sí. Todo esto de iluminación interna que vimos artificial, por así decirlo, ¿se ve afectado cuando hay iluminación natural con alguna ventana o algo en el puesto? Sí, se ve implementado en dos factores. El primero, nosotros para realizar el cálculo vamos a considerar que no hay aporte externo de iluminación. ¿Estamos? Porque vamos a considerar la peor condición, que sería una empresa que puede llegar a trabajar las 24 horas teniendo turno noche. ¿Estamos? Eso en primer aspecto. El segundo, que si yo tengo ventanales, me van a ayudar a elevar, o techos claros, galpones con traluces, me va a ayudar a incrementar el nivel de iluminación, y yo puedo tomar decisiones de en determinados lugares, o diseñar los circuitos para que en determinados lugares donde hay mucho aporte de luz natural, directamente en determinada hora del día, no realizar el encendido de esas luminarias para ahorrar energía, ¿no? Pero el aporte de luz natural, si es importante, se pueden tomar ese tipo de medidas, ¿no? También hay que tener en cuenta que el aporte de luz natural, por ejemplo, sobre un edificio de oficinas, y que tenemos ventanales muy grandes, sea obligatoria la implementación de medios, qué sé yo, de polarizar la ventana o de instalar cortinas, porque los reflejos pueden generar condiciones de deslumbramiento que son perjudiciales para los trabajadores. Tal cual, profe, esa era mi duda. Bárbaro. Bueno, ¿alguna cosita más que quieren que veamos? Y si no, por lo pronto, ya conocemos. Sí. Perdón, le quería preguntar una cosa porque me quedé pensando cuando vimos el tema del cálculo de la iluminancia, cuando descomponíamos y todo eso, tenemos parámetros, digamos, para ver, digamos, para incluir en la fórmula el tema de la altura, la distancia, todo, pero ¿hay algún parámetro en el que podamos incluir, por ejemplo, lo que requiere el puesto de trabajo en cuanto a iluminación? Porque eso supongo que, no sé, debe ser distinto de puesto a puesto, como que lo mínimo necesario, por así decirlo. Eso, al iniciar el desarrollo del sistema de iluminación, vamos a establecer, nosotros lo que tenemos que establecer es una superficie de cálculo, un plano de trabajo, ¿no? Y ese plano de trabajo se va a encontrar a una altura determinada. Entonces, yo defino de forma inicial cuál quiero que sea el nivel de iluminancia media, el nivel de iluminancia mínimo para ese plano de trabajo. ¿Estamos? De ahí arranco el desarrollo de mi sistema de iluminación, ¿no? Lo que vos estás haciendo con el cálculo de las fórmulas que vimos, tanto de la obtención del flujo luminoso en esa dirección, y después implementando ese valor de flujo ¿cómo se dice? En el cálculo de la iluminancia para ese punto, estás verificando que el nivel de iluminancia en ese punto cumpla con los valores mínimos requeridos por la normativa, por lo que definiste vos en la etapa inicial. ¿Está bien? Ya vas a ver en la clase que viene, Magdalena, cuando veamos el método de cálculo, cómo vamos a realizar el método de punto por punto y cómo vamos a evaluar, por ejemplo, para una distancia entre dos luminarias, vamos a tomar determinada cantidad de puntos y vamos a evaluar cada uno de esos puntos y verificar que en cada uno de esos puntos tengamos un nivel de iluminancia mayor que la iluminancia que establecimos de base para ese ambiente. ¿Estamos? Bien, gracias, profe. Por ahí, creo que el concepto a nivel teórico pueden quedar dudas, pero van a ver cuando realicemos el cálculo, ahí van a poder bajar tierra bien este tema, porque lo van a ver numéricamente. Entonces,
van a ver las características de luminaria que vamos a seleccionar y en base a eso, con una determinada curva de distribución y con los parámetros iniciales que nosotros establecimos, cómo llegamos a la verificación del cálculo por el método punto por punto. Y ahí van a ver todo ese camino y se les puede aclarar más esta cuestión. Bien, no, pero está perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, ¿alguna consulta más? ¿Alguna cosita que les haya quedado ahí en el tintero? Lo vemos. Y si no, por lo pronto, los libero. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el miércoles que viene. Y ya me comprometo, acá dejé anotado algunas cuestiones para ya solicitarle a Quinteros que le suba la planta. Y bueno, Iñaki, te solicito que te comuniques directamente con el profesor. Y bueno, en la clase la vamos a arrancar a las 20 horas, así no hay problemas con la clase anterior, que se puede extender un poco, ¿no? Muchas gracias, profe.